Queremos dar la bienvenida, vengan a recibir la luz. Estamos juntos con el Padre Pedro y con una de nuestras parroquianas, Ana, la cual está visitándonos hoy vía Zoom, y para hablar acerca de la Iglesia Ortodoxa y de la teología de la Iglesia Ortodoxa también. Ana, díganos alguna pregunta que usted tiene acerca de la fe. Gracias, padre. ¿Cuál sería uno de los conceptos como padres espirituales que han tenido que explicar a los laicos? ¿Quiere empezar, Padre? Sí, muchas gracias, padre. La pregunta más recurrente, creo que para todos aquellos que estamos en la diáspora, como es el caso de los Estados Unidos, es ¿qué diferencia la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, de la Iglesia Católica o de otras confesiones? Es la más recurrente de todas las preguntas que yo he escuchado. De hecho, antier me la volvieron a hacer. Por alguna casualidad de la vida estuve en un aeropuerto y tenía vestimenta clerical y, ¿de qué confesión es usted? Iglesia Ortodoxa. ¿Y cuál es la diferencia con...? Entonces, pasemos un poco a desmenuzar el contenido de esta pregunta. Podríamos decir que son tres los pilares fundamentales que nos diferencian principalmente con la Iglesia Católica, y que a partir de estos tres pilares hay otros elementos que se van desglosando. El primero de ellos, antes que el mismo Filóque, yo diría que es la infalibilidad papal, uno de los elementos que nos distancia, de alguna manera, de la hermana Iglesia Católica, de la Iglesia de Occidente. La teología occidental ha desarrollado la imagen del obispo de Roma como sucesor de San Pedro, que en efecto lo es, pero dándole a la posición de Pedro un lugar hegemónico sobre los apóstoles. La Iglesia Ortodoxa enseña, por su parte, que todos los obispos, así como todos los apóstoles, eran iguales y son iguales en gracia. Esto significa que, en sentido práctico, el patriarca de Constantinopla y el obispo auxiliar de una diócesis pequeña son iguales en gracia, no hay diferencia alguna entre su sacramento, ambos pertenecen al episcopado. En cambio, con el obispo de Roma sí hay un peldaño más arriba, pese a que hay obispos, es el episcopado en la Iglesia Católica Romana. El obispo de Roma posee esta posición de superioridad y que además tiene la facultad de emitir dogmas ex cátedra. Esto significa que cuando habla de fe, de temas de fe, el obispo de Roma no se equivoca. Este dogma solo se ha puesto en práctica dos veces, hay que ser justos con la tradición, pero el hecho es que existe. En la Iglesia Ortodoxa no hay una práctica de esta naturaleza, sino que todas las decisiones de corte dogmático o institucional se toman en sínodo, es decir, en grupo, un grupo de obispos que son iguales, como ya mencioné. Entonces, sinodalmente, grupalmente, la Iglesia habla a través del Espíritu, el Espíritu Santo habla a través de estos obispos en comunión, es decir, si llega a haber discrepancias, se discuten y se llegan a conclusiones. No hay una opinión que se imponga. Eso está en contra misma de la teología de la Iglesia Ortodoxa. Esa sería la primera gran diferencia que yo podría mencionar. La segunda sería el filioque o filioque, que es la añadidura en el credo, el símbolo de la fe que nosotros eh, recordamos cada divina liturgia. Eh, las puertas, con sabiduría atendamos, y se exclama por el pueblo de Dios el símbolo de la fe. Entonces, cuando llega la parte del Espíritu Santo, concerniente al Espíritu Santo, se menciona, y el Espíritu Santo que procede del Padre, que de hecho es la escritura original del credo constantinopolitano, del segundo concilio ecuménico. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο του Ζωοποιών, του εκ το πατρός εκπορευόμενον. En cambio, la Iglesia Católica, por un
proceso histórico determinado que ocurrió en la península ibérica, que fue una población de corte ariano, es decir, existía la herejía del arianismo en España, que básicamente enseñaba que el verbo, el logos, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, no era Dios, sino era creación. Entonces, eso llevó a una solución práctica por los obispos de la península ibérica a darle esta posición dentro de la procedencia del Espíritu Santo que también procedía del Hijo, el Espíritu Santo, haciéndolo de tal suerte Dios, aunque eso rompe sistemáticamente la jerarquía que existe dentro de la Trinidad. La Trinidad es una monarquía, pero no es una dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? La monarquía procede del Padre, pero cada persona de la Santa Trinidad es Dios y cada persona de esa Trinidad tiene sus características particulares, hipostática e idiomata, decimos en griego. Es decir, no comparten elementos comunes, pero su naturaleza sí. Es decir, el Padre es el creador. El Hijo no puede ser creador. El Hijo es encarnado. ¿Sí? El Espíritu Santo no se puede encarnar, pero es enviado. Entonces, esta teología del Filóque rompe ese esquema porque da dos características a la persona del Hijo. Ya no solo es encarnado, sino también del procede el Espíritu Santo. Y eso tiene complicaciones a nivel práctico que las podemos mencionar más adelante, pero por el momento lo dejo ahí. Eh, y la tercera gran diferencia, ¿alguien quiso decirlo? Bueno, padre, que iba a decir también, gracias por esa explicación también, pero bíblicamente hablando también, siempre el creador, como usted dijo, que es el Padre, y el Espíritu Santo, siempre bíblicamente desciende del Padre y es glorificado a través del Hijo, pero nunca desciende del Hijo, bíblicamente hablando. Así que Claro. es lo que usted dice también, es no solamente la fe y la tradición, pero no se puede cambiar ni una letra, ni una iota, como dice la Santa Biblia, de lo que es. Exactamente, y a pesar de que ese fragmento de San Juan, que justamente ahí se basan ambas teologías de tanto de la Iglesia Occidental como de la Iglesia Oriental, se lee el mismo texto, pero la interpretación, la hermenéutica que se le da por cada una de las esferas, pues difiere bastante. Y ahí, a pesar de que leemos exactamente lo mismo, que el Hijo, perdón, el Espíritu Santo es enviado por el Padre, los católicos dicen, no, ahí está claramente que también hay una procedencia de que es a través del Hijo. En fin, esto es un tema mucho más complejo, tiene repercusiones prácticas, pero asimismo hay clérigos dentro de la Iglesia Católica que, incluido el difunto Papa Benedicto XVI, antiguamente Joseph Ratzinger, que incluso en sus viajes apostólicos se pronunciaba en griego el credo en su forma original. Y la tercera gran diferencia sería la concepción ideológica, la posición que tiene la Virgen María, la Theotokos, tanto a nivel dogmático como a nivel práctico. Es cierto que tanto la Iglesia Oriental como la Occidental le dan un lugar de veneración muy especial a la Virgen María. A fin de cuentas es la Madre de Dios, de ella se encarga el Logos. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene por añadidura dos dogmas que complican un poquito la cuestión del diálogo entre Oriente y Occidente. El primero es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, en pocas palabras, señala que la Virgen María fue concebida sin el pecado original, que enseña también la Iglesia de Occidente. La Iglesia Oriental maneja la figura del pecado ancestral, que realmente es abolido tras la resurrección de Cristo. En cambio, la idea de pecado original es que se sigue heredando desde Adán hasta nuestros días esta condición de culpa,
condición de pecado que tiene la humanidad a errar. Entonces, para que María no tuviera este pecado original, la teología occidental, pues la elevó a cierto rango que la Inmaculada Concepción Joaquiniana la concibieron sin mancha. Cosa que no existe en la teología oriental y no existe en la escritura ni en los apócrifos. Es decir, es una añadidura que surgió de la piedad, digámoslo así, en Occidente, de la extrema piedad hacia María. Y el otro dogma que nos complica un poco es la Asunción. En Oriente, los ortodoxos decimos, durmió la Virgen María, eh, padeció un profundo sueño, no padeció. Pasó por el umbral de la muerte como todos los seres humanos. Es decir, ella es parte misma de la creación. Sí, tiene un lugar preeminente como la primera entre todos los santos. Incluso los ángeles, querubines, arcángeles están a su disposición, pero ella no es Dios. Ella señala dónde está el camino. Y en la Constitución Apostólica, de hecho es el dogma más, la segunda vez que se puso en práctica la infalibilidad papal, como mencioné. El primero fue con la Inmaculada Concepción y el segundo fue la Asunción. Entonces, solo esos dos dogmas han sido donde se ha aplicado la autoridad papal de la infalibilidad, de la promulgación de dogmas ex cátedra. La Asunción nos complica un poco porque dice que al término de sus días, la Virgen María ascendió al cielo en cuerpo y alma. Esa frase nos deja un poco en el aire, porque al decir al término de sus días, a muchas personas no quedaría claro si murió o no. Dice al término de sus días. Puede que haya sido antes de morir que subió al cielo, pero a fin de cuentas subió en vida. Muchos clérigos católicos serios, teólogos serios, argumentan, claro, ahí queda bastante explícito que es después de la muerte asciende al cielo, que de hecho es la teología ortodoxa, o sea, donde señala la Iglesia Ortodoxa el punto central es que durmió. Y posteriormente resucitó y ascendió a los cielos, pero el hecho es que durmió. La Iglesia Católica acentúa el hecho de la asunción antes que la dormición. Puede que algunos teólogos digan, es tema nada más de la óptica. Pero, como digo, esta frase de la Constitución Apostólica nos deja un poco en el aire, sobre todo cómo lo comprende el pueblo. Sí. Porque si decimos asunciones, claro, en vida asciende la Virgen María, como lo hizo Jesús a los 40 días, después de resucitado. Se trabaja en el diálogo, por supuesto, entre las dos hermanas iglesias, pero yo diría que esos son los tres temas fundamentales de los que surgen otros más que nos llevan a decir, bueno, tenemos estas diferencias, esto nos acerca. No sé si, si eso ayudó un poco o nos complicó un poco más en la pregunta, querida Ana. Definitivamente me ayuda en reforzar temas que en conversaciones con gente siempre pasa. Yo no sabía eso y gracias por la historia. Yo no sabía que, por palabra mejor dicha, el fajazón empezó en Iberia. Esa parte yo esa parte de la historia no lo sabía. Tercer Concilio de Toledo, entonces ahí es la primera vez que se promulga, que se escucha el filioque, porque incluso en Roma cuando escucharon esa doctrina fue como de, no, eso está mal, pero ya después se añadió. En fin, eso ha sido una complicada, ha sido complicada la historia entre ambas A través de cuentas los de siglos. Cayetano. Así mismo como usted dice también, pero la verdad es que también somos dos pulmones del mismo cuerpo y hay mucho más que los reúne, la verdad, que nos separa, pero a través de los siglos, como usted dijo también, la tradición también ha cambiado mucho. Lo que el Segundo Vaticano hizo por nuestros queridos hermanos y hermanas es que cambió mucho la tradición de ellos también, empezando con la música sagrada que usaban antes, que era el canto gregoriano, lo cual ahora mismo están usando hasta música contemporánea. Y durante ese tiempo también, durante los siglos, fue una competencia, no entre nosotros y nuestros hermanos, pero entre ellos y muchas de las iglesias nuevas que estaban saliendo y tratando de mantener una cultura diferente, me imagino. Pero
una vez que se cambia la tradición, a veces también cambian las cosas, lo cual lo hace un poquito más dificultoso mantener esa constancia con lo que uno hace y también con la fe y sin cambiar la tradición. Me encanta la relación que tiene nuestro patriarca con el Papa. Espero que llegue un día que sigan tomando café juntos y poder resolver las diferencias dogmáticas que tenemos. Dios quiera. Pero sí, y ojalá con el favor de Dios podamos tener ese mutuo amor y respeto que siempre hemos tenido a través de los siglos. Permítame mostrar una foto que tengo que me encanta, que demuestra el amor el uno al otro que siempre hemos tenido. Esto para mí ha sido uno de los momentos más lindos con el Papa y el Patriarca juntos, celebrando juntos y llevándonos de vuelta a San Andrés y San Pedro. Yeah. Los dos hermanos y también los primeros apóstoles de la iglesia. Pero estas diferencias dogmáticas que también pasaron a través de los siglos, como usted dijo, padre, también tenían una influencia muy grande política, no solamente teológica también, lo cual creó esta distancia. Nosotros adoramos a nuestra Virgen Madre, a la Theotokos, a la Virgen María, pero su nacimiento, como usted dijo también, fue un nacimiento natural. Por más que Joaquín y Ana tenían a los 60 que la tuvieron o estaban Ya grandes. sí, estaban avanzados en edad, pero aún así lo que más me encanta de la Virgen, de nuestra querida Madre, para nosotros aprender es, por más que ella creció en el templo de Dios, por más que ella le dieron la nutrición en el santo de los santos, en el lugar más sagrado del templo. Aún así, Dios nunca le removió a ella su libre voluntad. Y cuando vino el arcángel Gabriel, sabiendo que ella se preparó para ser la madre de Dios, aún así le preguntó si quería hacerlo. Demuestra el amor que tiene Dios para la humanidad y especialmente lo mucho que nos ama y nos respeta nuestras opiniones y especialmente nuestras opciones de vivir la vida. Sí, el libre albedrío es un elemento central también dentro de la fe ortodoxa, porque pues justamente desde los primeros seres creados, Adán y Eva, existe este libre albedrío. Ellos tuvieron la decisión libre, total, de elegir por el fruto del bien y del mal, contraviniendo la orden que había impuesto Dios de no tocar. Entonces, toda la historia de la salvación está repleta de ese ir y venir entre, existe la libre voluntad, puede errar el hombre, pero siempre está abierta las puertas del arrepentimiento y del perdón.